Quiero que pienses en algo mientras lees esto. Curious, ¿tienes los pies fríos ahora mismo, aunque lleves calcetines? ¿Sientes las piernas pesadas al final del día, como si llevaran un peso invisible que no estaba ahí hace 10 años? ¿Te despiertas por la noche con calambres que te obligan a levantarte y caminar para que pasen? ¿Ves cómo los tobillos se hinchan por las tardes y por la mañana ya están mejor? ¿Sientes ese hormigueo en los pies que aparece sin razón, especialmente cuando llevas un rato sentado? Pause si reconoces alguno de estos síntomas. Y la mayoría de las personas mayores de 60 años reconocerá al menos dos o tres. Lo que tu cuerpo te está mandando no es un mensaje vago sobre la edad. Es una señal biológica muy específica sobre lo que está ocurriendo dentro de tus arterias, tus venas y tus células endoteliales ahora mismo. Y esa señal tiene una causa identificable y una respuesta concreta que empieza en lo que pones en tu plato cada día. Lo que voy a explicarte hoy no es una lista de alimentos milagrosos. Es una explicación precisa de por qué la circulación en las piernas se deteriora de manera específica después de los 60 años, cuáles son los 3 mecanismos biológicos que lo producen, y cómo 10 alimentos concretos, con estudios publicados que respaldan su efecto, atacan cada uno de esos mecanismos de manera directa. Cuando entiendas el mecanismo, vas a entender por qué cada alimento funciona. Y esa comprensión es lo que convierte la información en un hábito que dura. Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y si hay un área donde veo más resignación innecesaria en personas mayores de 60 años, es exactamente esta. La resignación de quien cree que las piernas pesadas, los pies fríos y los tobillos hinchados son simplemente el precio inevitable de la edad. No lo son. Son el resultado de mecanismos biológicos específicos que responden a intervenciones específicas. Y algunas de las más efectivas están en la sección de frutas y verduras de cualquier supermercado. Antes de hablar de los alimentos, necesito que entiendas exactamente lo que está fallando. Porque si no sabes qué está pasando dentro de tus vasos sanguíneos, no vas a entender por qué importa lo que comes para remediarlo. La circulación en las piernas es, desde el punto de vista físico, el desafío más exigente del sistema cardiovascular. El corazón tiene que bombear sangre hacia abajo hasta los pies, que en una persona de altura media están a 1,5 metros o más por debajo del corazón. Y las venas tienen que devolver esa sangre hacia arriba, contra la gravedad, hasta el corazón. Es un sistema que funciona de manera extraordinariamente eficiente en personas jóvenes y que va acumulando deterioros específicos con la edad. Esos deterioros tienen 3 mecanismos principales. El primero es la rigidez arterial. Las arterias de un adulto joven tienen paredes elásticas que se expanden y se contraen con cada latido del corazón, actuando como un amortiguador que suaviza la onda de presión y facilita el flujo continuo de sangre hacia los tejidos. Con el envejecimiento, dos cosas ocurren en esas paredes arteriales. La elastina, la proteína que les da flexibilidad, se degrada y no se reemplaza con la misma eficiencia. Y el calcio y el colágeno rígido se acumulan en las capas de la pared arterial, haciendo que las arterias se vuelvan progresivamente más duras y menos elásticas. El resultado son arterias que ya no se expanden bien con cada latido, que resisten el flujo en lugar de facilitarlo, y que hacen trabajar al corazón con más esfuerzo para llevar sangre a los extremos del cuerpo. Pero hay algo más en esta historia que es igual de importante. Las células endoteliales, que son las células que recubren el interior de todos los vasos sanguíneos, tienen una función que va mucho más allá de ser una barrera pasiva. Producen una molécula llamada óxido nítrico que es el vasodilatador más potente que existe en el cuerpo. Cuando el óxido nítrico es liberado por las células endoteliales, las paredes de los vasos se relajan, el diámetro del vaso aumenta y el flujo sanguíneo mejora. En personas jóvenes, la producción de óxido nítrico es abundante y constante. Con el envejecimiento, las células endoteliales producen cada vez menos óxido nítrico y el que producen se degrada más rápido por él. Estrés oxidativo. El resultado es vasoconstricción progresiva, especialmente en los vasos más pequeños que irrigan los pies y los dedos. Eso es lo que produce los pies fríos y el hormigueo. No es un problema de temperatura ambiente. Es un problema de óxido nítrico insuficiente en los vasos de los extremos. El segundo mecanismo es el aumento de la viscosidad sanguínea. La sangre no es un líquido uniforme. Es una suspensión de células, proteínas y moléculas en plasma. Y su viscosidad, es decir,
su resistencia a fluir depende de múltiples factores que cambian con la edad. La deshidratación crónica de bajo grado, que es extraordinariamente común en personas mayores de 60 años porque el mecanismo de la sed se deteriora. Con la edad y muchos no beben suficiente agua simplemente porque no la sienten. Aumenta directamente la concentración de células y proteínas en el plasma y espesa la sangre. Los cambios en las proteínas plasmáticas asociados al envejecimiento y a la inflamación crónica también aumentan la viscosidad. Y la mayor tendencia a la agregación de plaquetas que ocurre con la edad hace que las plaquetas se peguen entre sí con más facilidad, formando microagregados que ralentizan el flujo especialmente en los vasos más pequeños. Sangre más viscosa fluye más lento. Y fluye especialmente lento en las venas de las piernas, donde la velocidad del flujo ya es naturalmente baja porque las venas tienen que vencer la gravedad para devolver la sangre al corazón. Cuando la viscosidad aumenta, el flujo venoso en las piernas se ralentiza hasta el punto en que la sangre empieza a estancarse en las partes más bajas. Ese estancamiento es el origen del edema, del peso y de la sensación de piernas cansadas al final del día. El tercer mecanismo es la insuficiencia venosa crónica. Las venas de las piernas tienen válvulas unidireccionales que actúan como compuertas. Cuando el músculo de la pantorrilla se contrae al caminar, empuja la sangre hacia arriba. Las válvulas se abren para dejar pasar esa sangre hacia el corazón y se cierran inmediatamente para impedir que caiga de nuevo por la gravedad. Es un sistema elegante que depende de dos factores: que las válvulas estén en buen estado y que los músculos de la pantorrilla se activen regularmente para funcionar como bomba auxiliar. Con el envejecimiento y especialmente en personas que pasan muchas horas sentadas o de pie sin moverse, las paredes de las venas se debilitan y las válvulas pierden competencia. Empiezan a cerrarse de manera incompleta, permitiendo que parte de la sangre refluya hacia abajo después de cada contracción muscular. La sangre se acumula en las venas de las piernas, la presión venosa aumenta, y el líquido empieza a filtrarse desde los vasos hacia los tejidos circundantes produciendo el edema en los tobillos que es tan característico de las personas mayores al final del día. Las varices visibles son la manifestación externa de este proceso en las venas más superficiales. Antes de hablar de los alimentos, hay algo que necesito decirte con total claridad porque es una responsabilidad que no puedo omitir. Hay síntomas específicos en las piernas que no son señales de un problema circulatorio crónico manejable con alimentación. Son señales de emergencia que requieren atención médica inmediata. Si sientes dolor intenso y súbito en la pantorrilla acompañado de calor, enrojecimiento y posible hinchazón localizada, puede ser una trombosis venosa profunda. Un coágulo en una vena profunda de la pierna. Es una emergencia médica porque ese coágulo puede desplazarse hacia los pulmones y producir una embolia pulmonar que puede ser mortal. No esperes. Ve a urgencias. Si sientes dolor en las piernas al caminar que desaparece cuando te paras y te sientas, ese patrón se llama claudicación intermitente y es la señal característica de la enfermedad arterial periférica, que es el estrechamiento de las arterias que irrigan las piernas. También requiere evaluación médica urgente. Si tienes heridas o úlceras en los pies o los tobillos que no cicatrizan en 2 o 3 semanas, especialmente si tienes diabetes, es una señal de compromiso vascular severo que requiere atención médica inmediata. Estos síntomas no se tratan con alimentos. Se tratan con médicos. Lo que voy a explicarte a continuación es para los síntomas crónicos de mal funcionamiento circulatorio que no tienen ese nivel de urgencia, pero que deterioran significativamente la calidad de vida y que responden muy bien a intervenciones alimentarias precisas. Vamos con los 10 alimentos. Y voy a explicarte cada uno no como un ítem de una lista, sino como una herramienta biológica específica con un mecanismo de acción concreto sobre los 3 problemas que acabas de entender. El primero es la remolacha. Y cuando entiendas por qué, vas a querer comerla de una manera diferente a como probablemente la estás comiendo ahora. La remolacha es la fuente alimentaria más concentrada de nitratos inorgánicos que existe en la naturaleza. Cuando comes remolacha, las bacterias de la cavidad oral convierten esos nitratos en nitritos, que luego el cuerpo convierte en óxido nítrico, exactamente la molécula vasodilatadora que las células endoteliales envejecidas producen en cantidad insuficiente. Es literalmente una forma de reponer desde el exterior lo que el envejecimiento ha reducido en la producción interna. Un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology midió el efecto del zumo de remolacha en adultos mayores y encontró reducciones de 4 a 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y
Mejoras significativas en la oxigenación muscular durante el ejercicio. Para las piernas, esto se traduce en vasos más dilatados, mejor flujo y mayor llegada de oxígeno a los tejidos que más lo necesitan. La manera de maximizar este efecto es comer remolacha cruda o ligeramente cocida porque el calor excesivo degrada parte de los nitratos. Y no usar enjuague bucal antibacteriano inmediatamente antes porque elimina las bacterias orales que convierten los nitratos en nitritos, anulando gran parte del beneficio. El segundo es el ajo. El ajo lleva siendo usado como remedio cardiovascular durante miles de años en culturas de todo el mundo, y la ciencia moderna ha identificado por qué con precisión. Cuando aplastas o cortas un diente de ajo, se produce una reacción enzimática que genera alicina. La alicina tiene 3 efectos directamente relevantes para la circulación en las piernas. Inhibe la agregación de plaquetas, es decir, reduce la tendencia del sangre a espesarse y formar microcoágulos. Tiene efecto vasodilatador directo sobre las paredes arteriales. Y reduce la rigidez arterial medida por velocidad de onda de pulso, que es el marcador más preciso de la elasticidad arterial. Para que la alicina se forme, el ajo debe aplastarse o cortarse y dejarse reposar 5 minutos antes de cocinarlo o comerlo. El calor inmediato destruye la enzima responsable de la reacción antes de que se complete. Un diente de ajo aplastado, reposado 5 minutos, y luego añadido al final de la cocción o consumido crudo en una vinagreta, produce mucha más alicina que el mismo diente de ajo arrojado directamente a la sartén caliente. El tercero es el jengibre. Los gingeroles y sogaoles del jengibre inhiben la agregación plaquetaria por un mecanismo molecularmente similar al de la aspirina, interfiriendo con la producción de tromboxano A2, una molécula que promueve la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. La diferencia con la aspirina es que el jengibre no irrita la mucosa gástrica, lo que lo hace especialmente útil para personas mayores que no toleran bien los antiinflamatorios. Para la circulación venosa de las piernas, la reducción de la viscosidad sanguínea producida por el consumo regular de jengibre mejora el retorno venoso, de manera medible. Una cucharadita de jengibre fresco rallado en el té de la mañana o en el almuerzo es suficiente para producir el efecto antiagregante. El cuarto es el chocolate negro por encima del 70% de cacao. Y sé que a muchas personas esto les sorprende en una lista de alimentos para la circulación, pero la base científica es sólida. Los flavanoles del cacao, especialmente la epicatequina, estimulan la producción de óxido nítrico por las células endoteliales a través de la activación de la enzima óxido nítrico sintasa endotelial. Un estudio de la Universidad de Harvard que siguió a miles de adultos durante más de 10 años encontró que el consumo regular de chocolate negro se asociaba con mejoras significativas en la función endotelial y reducciones en la rigidez arterial. La dosis estudiada que produce beneficio es de 20 a 30 gramos diarios de chocolate con al menos 70% de cacao. Por encima de esa cantidad el beneficio se estabiliza y el aporte calórico aumenta sin beneficio adicional. Y el chocolate con leche o el chocolate blanco no producen el mismo efecto porque tienen una concentración de flavanoles muy inferior. El quinto es el pescado azul, especialmente la sardina, el boquerón, la caballa y el salmón. Los ácidos grasos omega 3, específicamente el EPA y el DHA, tienen 3 efectos directamente relevantes para la circulación en las piernas. Reducen los triglicéridos en sangre, que es uno de los factores que aumenta la viscosidad sanguínea. Tienen efecto antiinflamatorio sobre las paredes de los vasos, reduciendo la inflamación endotelial que contribuye a la rigidez arterial. Y reducen la tendencia a la agregación plaquetaria de manera similar al jengibre, pero con un efecto más prolongado. Para las personas que no comen pescado, el aceite de pescado de alta calidad en cápsulas produce beneficios similares, aunque la forma alimentaria completa es siempre preferible por la combinación con otros nutrientes del pescado. El sexto son los frutos rojos, especialmente los arándanos, las fresas, las frambuesas y las moras. Las antocianinas que les dan su color característico son antioxidantes de especial afinidad por el tejido vascular. Se concentran en las células endoteliales de los vasos y las protegen del estrés oxidativo que acelera su deterioro y reduce la producción de óxido nítrico. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que el consumo regular de arándanos durante 8 semanas mejoró la función endotelial en adultos con factores de riesgo cardiovascular, con reducciones medibles en la rigidez arterial y mejoras en el flujo sanguíneo mediado por dilatación. Para las piernas específicamente,
La mejora de la función endotelial en los vasos pequeños que irrigan los pies es especialmente relevante para los síntomas de frío y hormigueo. El séptimo es la cúrcuma combinada con pimienta negra. Y la combinación es absolutamente esencial porque sin ella el beneficio de la cúrcuma es mínimo. La curcumina, el principio activo de la cúrcuma, es un antiinflamatorio y antiagregante potente. Pero tiene una biodisponibilidad oral extremadamente baja por sí sola. El 95% de la curcumina ingerida sin ningún potenciador se elimina sin ser absorbida. La piperina de la pimienta negra inhibe las enzimas intestinales y hepáticas que metabolizan la curcumina, aumentando su biodisponibilidad en aproximadamente 2000%. Esa diferencia no es un detalle. Es la diferencia entre tomar cúrcuma y que no sirva para nada y tomar cúrcuma con pimienta y obtener un efecto antiinflamatorio real sobre las paredes venosas inflamadas de las piernas. Media cucharadita de cúrcuma con una pizca generosa de pimienta negra en cualquier plato cocinado es todo lo que se necesita. El octavo son las nueces y las almendras. Contienen L-arginina, el aminoácido que las células endoteliales usan como materia prima para producir óxido nítrico. Cuando los niveles de L-arginina son suficientes, la enzima óxido nítrico sintasa endotelial tiene el sustrato necesario para producir óxido nítrico de manera eficiente. Estudios con suplementación de L-arginina en adultos con disfunción endotelial leve a moderada muestran mejoras significativas en el flujo arterial y reducciones en la presión arterial. Un puñado de nueces o almendras al día, aproximadamente 30 gramos, aporta entre 2 y 3 gramos de L-arginina además de ácidos grasos monoinsaturados que tienen sus propios efectos beneficiosos sobre la flexibilidad arterial. El noveno es la granada. Y la razón por la que la incluyo específicamente, aunque sea un fruto menos habitual en la dieta española, es un mecanismo muy específico que ningún otro alimento de esta lista produce. La granada contiene punicalaginas y ácido elágico, dos polifenoles que no solo tienen efecto antioxidante directo, sino que protegen específicamente al óxido nítrico de la degradación oxidativa. El óxido nítrico producido por las células endoteliales tiene una vida media muy corta porque los radicales libres lo destruyen rápidamente antes de que pueda ejercer su efecto vasodilatador. Los antioxidantes de la granada actúan como escudos que protegen al óxido nítrico, prolongando su vida útil y ampliando su efecto vasodilatador. Un estudio israelí midió el efecto del zumo de granada sobre la función arterial y encontró reducciones del 30% en la oxidación del LDL y mejoras significativas en el flujo arterial en las carótidas después de un año de consumo regular. Para las piernas, este efecto de protección del óxido nítrico es especialmente valioso porque es donde la vasodilatación insuficiente produce más síntomas. El décimo es el agua. Y sé que puede sorprender encontrar el agua en esta lista junto a alimentos con perfiles de flavanoles, nitratos y omega 3. Pero desde el punto de vista del impacto real en la circulación de las piernas en personas mayores de 60 años, la corrección de la deshidratación crónica de bajo grado puede ser la intervención más inmediatamente efectiva de todas las que he mencionado. El mecanismo de la sed se deteriora con el envejecimiento. Las personas mayores de 60 años producen menos angiotensina 2, que es una de las señales que activan la sensación de sed, y tienen una menor respuesta de sed a la deshidratación que los adultos jóvenes. El resultado es que muchos mayores están crónicamente deshidratados sin saberlo, sin sentirlo, porque simplemente no sienten la sed que deberían sentir. Y esa deshidratación crónica de bajo grado tiene un efecto directo y significativo sobre la viscosidad sanguínea. Sangre más concentrada fluye más lento. Y en las venas de las piernas, donde el flujo ya lucha contra la gravedad, esa mayor viscosidad se traduce de manera directa en más pesadez, más hinchazón al final del día, y más riesgo de formación de microtrombos. 2 litros de agua distribuidos a lo largo del día, no de una vez, son la base sobre la que todos los demás alimentos de esta lista funcionan mejor. Sin hidratación adecuada, los flavanoles del chocolate negro, los nitratos de la remolacha y los omega 3 del pescado trabajan sobre una sangre más espesa que reduce su propia eficacia. El agua no es un complemento. Es la infraestructura del sistema. Ahora el protocolo de integración. Porque no basta con saber qué comer. Hay que saber cómo organizarlo en el día para que sea sostenible y para que los efectos se acumulen de manera consistente. El desayuno ideal para la circulación empieza con 2 vasos de agua antes de cualquier otra cosa. Después, frutos rojos con yogur griego natural sin azúcar y un puñado de nueces.
Eso aporta antocianinas para el endotelio, L-arginina para la producción de óxido nítrico y proteína para la saciedad. A media mañana, si hay hambre, un cuadrado de chocolate negro por encima del 70%. El almuerzo debe incluir pescado azul al menos 3 veces por semana. Sardinas a la plancha con ensalada de remolacha cruda rallada con aceite de oliva y vinagre es una combinación que combina omega 3 antiagregante con nitratos vasodilatadores en la misma comida. El diente de ajo aplastado y reposado 5 minutos añadido al aceite de oliva del aliño completa el efecto antiagregante. La cena puede incluir verduras con cúrcuma y pimienta negra mezcladas en cualquier preparación cocinada. Una cucharadita de jengibre fresco rallado en una infusión vespertina contribuye al efecto antiagregante acumulativo. Y a lo largo del día, un vaso de agua cada hora mientras se está despierto, sin esperar a tener sed, garantiza la hidratación que mantiene la sangre en la viscosidad adecuada para fluir bien por las venas de las piernas. Más allá de la alimentación, hay 3 hábitos no alimentarios con evidencia sólida que potencian todo lo que acabas de aprender. Caminar 30 minutos diarios es la intervención más poderosa para la circulación venosa de las piernas porque los músculos de la pantorrilla al contraerse actúan como una bomba que empuja la sangre venosa de regreso al corazón. Sin ese movimiento, ninguna alimentación puede compensar completamente el efecto del sedentarismo sobre las válvulas venosas. Elevar las piernas por encima del nivel del corazón durante 15 a 20 minutos al final del día facilita el drenaje venoso por gravedad y reduce el edema acumulado. Y evitar estar sentado más de 45 minutos seguidos sin levantarse a dar unos pasos activa la bomba muscular de la pantorrilla que el sistema venoso necesita. Los 10 alimentos que has aprendido hoy no son suplementos exóticos ni ingredientes difíciles de encontrar. Son remolacha, ajo, jengibre, chocolate negro, pescado azul, frutos rojos, cúrcuma con pimienta, nueces, granada y agua. Están en cualquier mercado. Tienen precios accesibles. Y sus mecanismos de acción sobre la rigidez arterial, la viscosidad sanguínea y la función endotelial están documentados en estudios publicados en las mejores revistas de cardiología y medicina vascular del mundo. Las piernas pesadas, los pies fríos y los tobillos hinchados no son un destino. Son síntomas de mecanismos que responden a la bioquímica correcta. Y esa bioquímica está en tu cocina. Si este análisis directo y basado en evidencia te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este vídeo con alguien que se queje de piernas pesadas o pies fríos y que crea que no hay nada que hacer. Y dime en los comentarios cuál de estos síntomas te afecta más, el frío en los pies, las piernas pesadas, los calambres nocturnos o los tobillos hinchados. Leo todos los comentarios y tus respuestas construyen los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.